Hola, mi nombre es Juan Armando Cepeda y en este video vamos a conversar sobre lo que son las competencias digitales y la importancia que la actualidad tienen las mismas por el incremento en el uso de las tecnologías de información derivado de las medidas adoptadas para atender la crisis sanitaria del COVID-19 que se implementaron a partir del año pasado en varios países y que seguramente, aunque en menor medida, continuarán vigentes durante algún tiempo. En primer lugar, debemos de tomar en cuenta que este concepto realmente no es algo nuevo, debido a que desde hace algunos años se han realizado estudios por distintas organizaciones internacionales para poder determinar las competencias que deben desarrollar los profesionales, tanto aquellos que se encuentran trabajando en relación de dependencia, como los que prestan sus servicios en forma independiente. En este sentido, para este análisis estaremos utilizando la publicación del 2017 del Marco Europeo de Competencias Digitales para la Ciudadanía, también conocido como DIGCOMP, el cual se encuentra en revisión desde principios del presente año y se espera tener el nuevo informe a principios del 2022. Pero al introducirnos al tema principal, me gustaría empezar con una frase del famoso Elvin Toffler, muy conocido por sus discusiones acerca de la revolución digital, la revolución de las comunicaciones y la singularidad tecnológica, quien nos dice que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. En general, considero que lo más difícil para muchos profesionales es desaprender, es decir, adoptar las nuevas formas de hacer las cosas mediante la adopción de nuevas tecnologías y mejora de procesos. Es por esto que debemos comprender que todo cada vez está más conectado. Debemos entender que lo físico y digital se están integrando de una forma más acelerada. Es por esto que estos conceptos deben comenzar a formar parte de nuestro entorno y de cómo gestionamos nuestros negocios o prestamos nuevos servicios. Dentro de estos conceptos podemos hablar de inteligencia artificial, data mining, big data, realidad virtual, data science, entornos colaborativos y una gran cantidad adicional de conceptos. Ahora bien, debemos empezar a entender cómo nos afecta la situación actual y debemos procurar responder a algunos de los aspectos que van surgiendo en la actualidad, como por ejemplo cómo esto transforma nuestra actividad, la forma en que hacemos negocios, vendemos o prestamos servicios, cómo cambia el concepto de empleabilidad. De igual forma, en este nuevo entorno digital podemos observar que ocasiona que desaparezcan o se automaticen las actividades que realizamos, pero de igual forma ocasiona que surjan nuevas funciones o actividades profesionales para las cuales debemos prepararnos. En este sentido, empezando con el tema principal, la primera pregunta que nos hacemos o que nos debemos hacer es ¿qué es una competencia? Si buscamos en Internet podemos encontrar muchos conceptos sobre este tema, pero para comprenderlo adecuadamente debemos extraer lo relevante del concepto, que está relacionado con aquellas competencias que podemos dividir en competencias blandas, competencias técnicas y competencias digitales. Hablando específicamente de las competencias técnicas, podemos encontrar dentro de las mismas conocimiento de la estructura y procesos de la organización donde laboramos y conocimiento del cliente. Dentro de las competencias blandas podemos encontrar aspectos como la empatía, la comunicación, el tema orientado a resultados. Por ejemplo, en el tema de empatía podemos hacer referencia a aspectos como escuchar con atención, saber interpretar al cliente, buscar la mejor solución. En el tema de comunicación podemos hablar de utilizar un lenguaje acorde, hablar claro y concreto, permitir que el cliente se exprese. Por ejemplo, la tolerancia, dentro del cual podemos hablar del manejo eficiente de clientes difíciles, no tomar las situaciones como algo personal, mantener la objetividad, tener dominio de las situaciones que estamos gestionando y así sucesivamente. Ahora bien, en las competencias digitales estamos hablando de una combinación de conocimientos y habilidades. Y en este sentido podemos decir que para ser digitalmente competentes
se necesita desarrollar una serie de conocimientos, destrezas y actitudes. En ese sentido, como comentamos previamente, estaremos utilizando el Marco Europeo de Competencias Digitales para la Ciudadanía, en el cual se definen 21 competencias digitales que todos los ciudadanos deberían tener hoy en día, organizadas o agrupadas en torno a 5 grandes áreas, siendo la primera la información, alfabetización y el tratamiento de datos, que está más enfocada a localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar información digital y evaluar su relevancia. Posteriormente tenemos lo que es relacionado con la comunicación y colaboración, que consiste en interactuar, compartir recursos, conectar, participar en comunidades y colaborar con otras personas mediante herramientas digitales. Y dentro de la tercera agrupación tenemos la creación de contenidos digitales, que va más enfocada al crear, integrar, ampliar y editar contenidos digitales sin entender las reglas de licenciamiento y derecho de autor. Posteriormente tenemos un tema que ha surgido como algo relevante en esta época digital, que está relacionado con el tema seguridad, que está relacionado con proteger todos los dispositivos, los datos que estamos utilizando, los contenidos, información personal y privacidad, usando la tecnología de forma segura y de forma sostenible. Y por último, tenemos el tema de resolución de problemas, que en lo personal considero que es un elemento importante de lo que estamos hablando de la digitalización, que está relacionado específicamente con la resolución de problemas de forma adecuada según la necesidad o finalidad del problema que necesitamos resolver, utilizando medios digitales de una forma creativa para presentar una solución a un problema de una manera adecuada. Ahora veremos un poco más desarrollado cada uno de estos grupos. Dentro del primer grupo encontramos las primeras 3 competencias, que está relacionado con navegar, buscar, filtrar datos, información y conectividad digital, evaluar datos, información y contenidos digitales, y la gestión de datos, información y contenidos digitales, que lo podemos resumir en saber utilizar las búsquedas avanzadas, los filtros e interpretar los contenidos que obtenemos de dichas búsquedas. Tomando en cuenta que en la actualidad estamos en un mundo interconectado donde se vive generando mucha información. Aquí el aspecto importante a considerar es cómo filtramos todo ese contenido y podemos obtener realmente información relevante, cómo la podemos almacenar, cómo la podemos categorizar y cómo la podemos utilizar para beneficio de nuestra organización o nuestros clientes. En el segundo grupo, relacionado con la comunicación, tenemos el interactuar a través de tecnologías digitales, compartir información, participar utilizando los distintos recursos que tenemos disponibles en línea para pagar impuestos, para hacer transferencias, para hacer pagos, entender realmente cómo todo lo que hacemos, las búsquedas, los análisis, las consultas que hacemos en Internet generan lo que es una huella digital, que al final es un concepto que incorpora todos los registros y rastros que dejamos cuando utilizamos el Internet. Cuando hablamos de la creación de contenidos digitales, estamos hablando de estas competencias: el desarrollo de contenido como tal, la integración y reelaboración de contenidos digitales, conocer cómo se maneja en el Internet lo que son los derechos de autor, como por ejemplo puede ser el uso de una imagen, el uso de un contenido, el uso de un video o de un audio, y el desarrollo de competencias relacionadas con la programación, que en muchas ocasiones va relacionado más que en el conocimiento de lenguajes, en el aspecto de configuración de algunas aplicaciones que podemos llegar a utilizar para aprovechar las ventajas competitivas o para desarrollar, ya sea en el diseño de una página web, del aprovechamiento de los recursos de una red social
o de herramientas de correo electrónico de una manera adecuada. En el tema de seguridad, aquí estamos hablando de aspectos de cómo proteger nuestros dispositivos y contenidos digitales, cómo mitigar los riesgos y amenazas en un entorno digital, que actualmente nos vemos expuestos cada vez más derivado del uso de estas tecnologías y en ocasiones del desconocimiento que tenemos respecto a los riesgos potenciales que existen, como lo es el phishing, el hackeo, los virus, etc. Todos estos aspectos que tenemos que comenzar a desarrollar ese conocimiento. Y en el último grupo tenemos lo que es relacionado con la resolución de problemas, que va relacionado mucho en saber identificar los problemas, valorar las necesidades, identificar, evaluar y seleccionar una herramienta digital para satisfacer esas necesidades, utilizar esas herramientas y tecnologías digitales para crear conocimiento e innovar procesos y productos, y ser conscientes de dónde se debe mejorar o actualizar para mejorar nuestras competencias digitales. En este sentido, debemos entender lo que es la brecha digital, que en pocas palabras es simplemente cuál es el tamaño del problema, es decir, qué habilidades tenemos y cuáles nos hacen falta desarrollar en el campo profesional en el cual nos estamos desarrollando. Ahora bien, muchas veces la pregunta que surge es si podemos mejorar nuestras capacidades digitales y qué efecto ha tenido la actual crisis sanitaria del COVID-19 en la actividad profesional a nivel mundial. Dentro de todo esto, pues hay ciertos estudios adicionales al que hemos referido que nos dice que como profesionales debemos desarrollar competencias como por ejemplo la comunicación y colaboración, la adaptabilidad, la inteligencia emocional, la gestión del tiempo, la curiosidad y creatividad, el pensamiento crítico y el liderazgo. Y en este sentido, lo que debemos de preguntarnos es qué estrategia debo adoptar para mejorar o para adquirir esas competencias que me hacen falta. El primer paso es reconocer que es necesario actualizarnos. Es un punto muy importante, porque si no entendemos o no comprendemos la importancia del desarrollo de estas competencias digitales, nos vamos a convertir en profesionales obsoletos. Esto nos obliga a entender que debemos hacer una evaluación adecuada de lo que podemos hacer como persona o equipo. En este sentido, es reconocer las habilidades que sí tenemos. Debemos proyectarnos, lo cual nos permite entender que debemos proyectarnos con base a las necesidades que tiene nuestro negocio. Es decir, qué habilidades necesitamos desarrollar. Esto nos ayudará a entender realmente los riesgos que representa para nuestra organización o para nosotros como profesionales el no tener determinadas competencias o no desarrollarlas adecuadamente. Y el último paso sería identificar cuál va a ser nuestro plan de acción. Si vamos a reclutar, desarrollar y retener el talento dentro de nuestra organización o dentro de nuestros equipos de trabajo. Agradeciendo su atención, me permito dejarles esta última reflexión, que solo nos queda adaptarnos, es decir, hacer pequeños cambios, solo ajustándonos al entorno, transformarnos o morir profesionalmente hablando. Agradezco su tiempo, espero que esta información les sea de utilidad. Gracias.